hoy nos acompaña Stephen Donoghue, director de McClary Asociados. Señor Donoghue, bienvenido a la tarde. Comienzo preguntándole cuál es la primera lectura que nos puede dar respecto a esta comparecencia que tuvo el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, en una sesión privada ante el Senado de los Estados Unidos. Bueno, claro, no sabemos los detalles, pero sí sabemos lo que él dijo después de su entrevista, su testimonio con esta comisión, y también sabemos qué dijeron algunos de los miembros que participaron en esa conversación. Lo que él dijo parece que le fue muy bien y que él dice haber sido muy claro y contundente en que no había colaborado con ningún gobierno, incluso el ruso, durante la campaña. Los miembros del Partido Demócrata que estuvieron presentes tenían algunas dudas sobre si lo que había dicho y presentado el señor Kushner era suficiente y se preguntaban si no levantaba más dudas que respuestas que había presentado. Ahora, en esta investigación, ¿cuáles son los puntos clave en donde debemos de poner atención en estos días? Yo creo que lo importante es tratar de entender quiénes fueron los que habían tenido contacto con los rusos, cuál era el tenor de esas conversaciones, hasta qué punto los rusos pudieron tratar de persuadir a miembros de una campaña de que actuasen en una manera colaborativa. El hecho de que el gobierno ruso esté tratando de contactar a una campaña, o cualquier gobierno esté tratando de contactar a una campaña, no tiene nada de raro. Si esa campaña acepta ese tipo de ayuda, sí es otra cosa. Y lo que hay que ver es si había, aunque puede haber la disposición de tener una conversación con ellos, la pregunta es si o no hubo colaboración entre la campaña y un gobierno de otro país. Ahora, los vínculos con Rusia ya le han costado el puesto a Paul Manafort y a Michael Flynn. ¿También podría costarle el cargo a Jared Kushner? Bueno, yo creo que es muy difícil para que un señor, aunque sea el presidente, despida a su yerno. Eso sería muy difícil. Ahora, en algún momento, si la situación se pone muy fea, pues el señor Kushner seguramente va a renunciar, pero yo no creo que estamos ni cerca a tal situación. No hemos visto ninguna evidencia de que él hizo algo o que cometió algún error. Habrá que ver a dónde van las investigaciones y cuál es el costo político que el presidente y su equipo están aguantando. Y si en ese momento el presidente decide que más vale que el señor sea parte del equipo, como lo puede hacer con cualquier miembro de su equipo, le pide la renuncia y se va. Pero yo creo que no hemos visto ninguna evidencia que el señor ha participado en algo que ha sido o haya sido ilegal, y tampoco es claro que él personalmente participó en algo que no fuera ético. Falta mucho para ver en esta investigación, y seguramente los profesionales de la FBI y el Departamento de Justicia, tanto como los que están investigando desde el Congreso, van a estar preguntando las preguntas difíciles. Algunos medios de comunicación en Estados Unidos ya empezaban a hablar, a especular sobre el perdón que podría otorgar el presidente Donald Trump, sobre todo después de los tweets que el mandatario ha estado emitiendo en estos días. ¿Cuáles son los límites de un perdón presidencial y si en todo caso hay espacio para esto? No es muy claro en la Constitución y en la ley cuáles son los límites. Los analistas y los abogados constitucionales dicen que el presidente sí está en condiciones de perdonar a miembros de su equipo si es algo que es importante para el país. No es claro todavía y no ha habido un caso donde un presidente se perdona a sí mismo, que es la pregunta que ha circulado mucho en Washington durante las últimas 48 horas. Pero el hecho de que el presidente comienza a contemplar perdonar a miembros de su propio equipo causa mucha incertidumbre política, y los mismos miembros republicanos del Congreso se preguntan qué significa si el presidente ya está teniendo que consolidar tal tipo de medida que es
lo último, la última posibilidad de una situación política. ¿Tiene cabida el perdón presidencial frente a la posibilidad de un impeachment? No es claro, hay diferentes versiones que han salido desde los tiempos cuando el presidente Nixon estuvo en el cargo, cuando el presidente Clinton fue atacado y fue sujeto a un juicio político en el Congreso, y no es claro si el presidente está en capacidad de autoperdonarse. Yo creo que si llega a ese punto, va a haber una crisis constitucional aquí en el país, y los mismos republicanos no quieren entrar a esa situación. Si estamos así de cerca de un problema constitucional, yo creo que los políticos de carrera que han manejado el Partido Republicano van a entrar y tener algo que decir directamente con el presidente para que eso no ocurra. Ahora, eso podríamos visualizarlo como una suposición, el impeachment a largo plazo, y todavía estamos hablando de suposiciones, pero en este momento, cuando ya se está empezando a cuestionar de manera directa a los miembros del gabinete, en este caso un familiar directo del presidente Trump, y después de los despidos, de los propios cambios en el gabinete, las personas que incluso han decidido dejar sus puestos, por ejemplo, la semana pasada, Sean Spicer, que decidió separarse del gobierno de Donald Trump. En medio de todos estos cambios y con ese escenario a futuro, ¿cada vez está peor el gobierno del presidente Donald Trump por esta crisis, o es solamente una distracción? Hay mucho ruido. Yo creo que la mayoría de los que estamos en Washington preferiríamos que el gobierno tuviese el espacio y el tiempo para poder comenzar a gobernar. El presidente no se está ayudando cuando él saca por su cuenta de Twitter 1000 cosas que no tienen nada que ver, que sacan temas que el país no le importa tanto. El presidente ha tenido una línea de comunicación, pero no la ha seguido él mismo, y el nombramiento de un nuevo director de comunicación este fin de semana ojalá sea suficiente para que puedan tener la disciplina dentro de la Casa Blanca de mantenerse sobre sus líneas de comunicaciones y su mensaje cada día. Hagamos un balance de estos 6 primeros meses del gobierno del presidente Donald Trump, en medio del caso, por ejemplo, del Obamacare, con esta investigación de la trama rusa, del debate por la política migratoria que ha tenido el presidente Trump, y con la posibilidad de la construcción del muro fronterizo con México. ¿Cuál podría ser este balance de este primer semestre? Bueno, hasta el momento la verdad es que no se ha logrado casi nada. El gobierno actual claramente tiene control del Ejecutivo. Los republicanos también tienen control de ambas cámaras del Congreso. El presidente tiene republicanos o miembros nombrados por republicanos, que son la mayoría en la Corte Suprema. Si uno ve el balance de leyes que se han pasado de las partes de la agenda que el presidente presentó durante su campaña, que se han logrado hasta el momento, no ha habido resultado casi del cual hablar. Por eso creo que hay mucha frustración por parte de los republicanos, especialmente en el Congreso y la Cámara Baja, que todos tienen que comenzar sus campañas de reelección ya en los meses que vienen. No tienen logros que presentar, especialmente en los temas que tú ya habías dicho. Agradecemos a Stephen Donoghue, director de McClary Asociados. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias a usted.